En el libro de Job, capítulo 36, verso 26 dice, He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Le reitero, Job 36, verso 26, el tema de esta hora vamos a llamarlo la existencia de Dios. Para hablar de la existencia de Dios es necesario regresar al principio de la creación. Pues lo infinito de Dios no tiene huellas. La dimensión de Dios es inescrutable y demasiado profunda para su investigación. Sabemos por la Biblia que Dios no tiene principio de días ni fin de vida. Él es eterno. Para Él no hay día ni noche, pasado ni futuro. Él es Dios de la eternidad. Ahí es donde empieza, ahí es donde nuestra mente no es capaz de llegar. El día que Salomón dedicó el templo que él construyó, dijo estas palabras: Si los cielos de los cielos, el universo entero, no te pueden contener, ¿cuánto más esta casa que hoy he edificado para ti? Primer libro de Reyes 8:27. Dios es más grande que su propia creación. No es Dios dentro del universo, sino el universo dentro de Dios. En Él nos movemos y en Él somos. Cuán inescrutables y profundos son sus caminos, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Dios no tiene atributos temporales ni lo afecta el tiempo, ni las estaciones, ni los cambios cósmicos. No hay nada en el universo que se iguale a Él, ni siquiera que se compare con Él, ni lo reduzca. Él es el comandante supremo de todo lo creado. Él hace salir su sol sobre buenos y malos y envía su lluvia sobre justos e injustos. Es imposible para la mente humana comprender la supereminente grandeza de su poder. La Biblia dice lo que de Dios se conoce nos es manifiesto, pues Dios quienes nos lo reveló. Solo una pequeña parte de esa grandeza celestial podemos asimilar a través de su gloriosa creación. De ahí hacia atrás no sabemos nada. Cuando la Biblia nos enseña que Dios es espíritu, sencillamente nos está explicando que Él no tiene un cuerpo como el nuestro, ni emociones, ni sensaciones. Él no tiene partes, Él es todo en todos, sobre todos y por todos. Él lo llena todo. Entonces no es antes ni es después de nada. En Él empieza todo y en Él termina todo. Además, Dios es infinito. En Él no hay nada limitado. Dios no tiene fronteras. Sus atributos y perfecciones son ilimitados en grado sumo. No le falta ni le sobra nada. Si le faltara algo dependería de otro, entonces no sería Dios. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no sube ni baja, no va ni viene, ni se envejece ni rejuvenece, no iguala ni pierde. Él mismo lo afirmó diciendo, yo soy Dios y no cambio. La escritura hablando de Él dice que su conocimiento no es efímero ni circunstancial, no se detiene a mirar las cosas cursis de la vida, Él se deleita en lo perfecto porque es Dios de las perfecciones, Dios de orden. Él no se enriquece ni empobrece, no está expuesto a los peligros de envanecerse o desaparecer. El paso gigante de los siglos no lo afecta en lo más mínimo. El ultraconocimiento de Dios no se reduce a una óptica parcial, no. Él es omnisapiente. Su conocimiento es universal. Él lo ve todo, lo sabe todo. Él conoce el pasado, el presente, vislumbra el futuro en los aspectos más intrínsecos y remotos. Desde el Edén vio todas las actitudes humanas, pasando por el presente, y desde allá vislumbró todos los hechos que sucederán dentro de miles de años si Él se demora un poco más. Él lo sabe todo perfectamente. Para Él, para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Dios es infalible, no miente, no se equivoca. Puede hacer lo que quiera con quien quiera, cuando quiera y donde quiera. Él abate y enaltece. Él da la vida y la quita. Hiere y sana y no hay quien pueda librar de su mano.
Todo lo que Él desea lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. Salmo 135, versos 6 y 7. Él no le pide permiso a nadie. Es dueño absoluto de toda la creación. Es dueño de todas las bestias del campo, de los millares de animales, de los collados. Él conoce todas las aves de los montes, conoce además el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por su nombre. Él es soberano, tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. De Él es el mundo y su plenitud y todo lo que en Él habita. Él es el dueño del oro y de la plata, todo le pertenece. Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no está expuesta a fragilidades y deficiencias como las nuestras, tales como la tentación y el ceder al pecado. Por eso Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. La paga del pecado es muerte, pero como Dios no peca, no muere. La muerte es una de las deficiencias humanas que ocasionó el pecado y la única manera de demostrar que uno no tiene pecado es no muriéndose. Hablar de la existencia de Dios es tocar una temática que de pronto empieza, pero que no concluirá jamás, porque Dios no tiene fechas, ni estadísticas, ni proceso de cambios. Él no es Dios de unos ni de otros, no, Él es Dios de toda la creación. Los dioses de los hombres son dioses de lugar o particulares. Dios no es propiedad exclusiva de nadie, ni siquiera de los judíos. Las naciones tenían sus dioses y eran llamados dioses de los pueblos, pero nuestro Dios es universal, por eso sus planes son universales. Dios no habita en templos construidos por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios está en todo lugar. Él es el gran yo soy, el que existe por sí mismo, el siempre existente Dios. No necesita la ayuda de nadie, no tiene contendores. Las naciones le son como nada y menos que nada en su comparación. La Biblia no fue diseñada para probar la existencia de Dios, sino para demostrarla. Dios no depende de nada ni de nadie. Él es totalmente independiente. Dice que todas sus criaturas son totalmente dependientes de Él en cada aspecto de la vida. Por otro lado, no podemos traer a Dios a nuestro nivel debido a que Él es el Dios creador y no depende de nadie. Dios es independiente en sus pensamientos. Y yo reitero ese versículo, o profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o a quién fue su consejero? Esto significa que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos, no son sus caminos. Nuestra lógica no hace que Él reaccione. No, Dios está por encima de toda lógica. Dios es independiente en su voluntad. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y quien diga, ¿qué haces? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Dios es independiente en su poder. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Bueno, y si seguimos con esto, nos demoraríamos aquí una eternidad, porque el creer en Dios no le añade nada a su perfección, ni el dudar de Él le resta nada.
La suficiencia de Dios significa que Él no necesita ayudadores, pero nosotros todos sí necesitamos la ayuda de Él. Dios no tiene que confiar en alguien porque Él está por encima de todos. Él mismo confía en sí mismo. Él no puede poner su confianza en hombres mortales, pero nosotros sí necesitamos confiar en Él, porque ¿quién en los cielos se igualará al Señor? Qué precioso, qué hermoso este detalle. Guardemos estos textos, estos pensamientos para que tengamos siempre en memoria que Jesucristo es muchísimo más grande de lo que nosotros creemos y pensamos. Un abrazo y Dios les bendiga.